Vamos a iniciar orando en este tiempo. Abacadosh Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Le damos gracias primeramente porque nos ha dado el honor y el privilegio de estar aquí reunidos delante de su majestad. Queremos, Padre amado, pedirle que tome control de esta clase, que tome el control de esta enseñanza y que por amor a su nombre no nos deje ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente a cumplir su propósito. Queremos pedirle, Padre amado, que obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, que haga mella en nuestros corazones con su palabra, que nos capacite para poder ir a la próxima generación y poder enseñar a la próxima generación que viene tras de nosotros. Y de esa manera, Padre amado, poderte honrar, poderte glorificar y poderte exaltar con más excelencia. Quiero pedirte, Padre amado, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para que podamos escucharte y obedecerte. Que podamos hacer solamente tu voluntad, para la gloria, la alabanza y la exaltación de tu nombre. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos. Y nos has dado tu Torah, nos has escogido entre medio de las naciones, para entregarnos tu bendita Torah, y has implantado vida eterna en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, oh Adonai, por tu amor inefable, con el cual tú nos has amado y nos sigues amando. En este momento, Abacadosh, lo entregamos todo en tus manos, oh Adonai, Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dar inicio a este tiempo especial que tenemos de estudio. Bienvenida mi hermana Moni, hermano Alberto, bienvenido mi hermano, hermana Cristabel, bienvenida, hermana Denise, bienvenida, mi hermano Freddy Guevara, bienvenido, mi hermana Locadia, bienvenida, mi hermana Mercedes, bienvenida, hermano Rubén, bienvenido, hermana Sandra, bienvenida, sean bienvenidos todos. Mi hermano, ¿cómo es que se llama mi hermano que se conecta desde Utah? Gregorio, bienvenido mi hermano. Mi hermano Gregorio es un nuevo integrante que se integra a estos estudios. Así que bienvenido mi hermano, esperamos que sea de gran edificación este tiempo especial que tenemos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Un honor, mi hermano. En las clases pasadas, la primera clase, estuvimos observando lo que es volver a las sendas antiguas, que esas sendas antiguas es lo que nosotros le conocemos como raíces hebreas. Y realmente volver a las sendas antiguas, de acuerdo a Jeremías capítulo 6, verso 16, es volver a los caminos diseñados desde el principio, que es los caminos que Yahweh trazó desde Génesis, lo cual sería el retorno a la obediencia a la Torah. También miramos los conceptos básicos para entender las raíces hebreas y entendíamos que los principios básicos de parte del Eterno para su pueblo Israel tiene que ver todo con la Torá, con la cultura, el contexto histórico y lingüístico, origen, y esto es lo que nosotros le llamamos regresar al origen, y todo esto es usado por nuestro Padre Eterno, y todo esto nos lleva al estudio de las Escrituras desde el principio. También mirábamos la semana pasada, si no me recuerdo mal, lo que es la Torá, que significa instrucciones de vida que conducen en el camino para dar en el blanco, y el no dar en el blanco es lo que se conoce como pecado.
También la semana pasada mirábamos lo que es ser un judío, o lo que es ser judío, lo que es ser del reino de Judá o de la casa de Judá. Y nos dábamos cuenta que ser un judío no significa no significa que eso lo sea todo en cuanto a Israel. A nosotros nos contaron que en el monte Sinai a quien se le dieron la Torá fueron los judíos. Pero no nos percatamos que los judíos solamente son una de las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces, en esa área estamos un poquito como cortos de entendimiento. Entonces, cuando hablamos de los judíos, ¿estamos hablando de un descendiente de Judá o estamos hablando del reino del sur de Israel, de Jerusalén? Y tenemos la otra parte que es Israel. Y mirábamos que antes de dividirse era un solo reino y se refería a las 12 tribus. Pero después de que se dividieron, solamente se refiere el término Israel a las 10 tribus restantes, es decir, al reino del norte de Israel, lo cual capital del reino de Israel es Samaria. Y también se les menciona como Efraín o reino del norte, samaritanos, o según la profecía hecha por Jacob sobre Efraín también son conocidos como gentiles. Y esos gentiles, no recuerdo si abundamos en eso la semana pasada. Creo que sí lo hicimos. Deja ver si los encuentro. Pastor, sí lo hicimos. Sí lo hicimos, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que fuimos a lo que son los gentiles. Miramos que los gentiles los tenemos desde Génesis capítulo 12, verso 2, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí la palabra que dice nación es la palabra goy o gentil igual. También lo miramos en el capítulo 13 de Génesis, verso 16, que dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Y todo esta es una línea que la llevamos, la podemos llevar libro tras libro, pero para no irnos tan lejos, lo podemos mirar en Gálatas capítulo 3, verso 29, que dice que si nosotros hemos sido sumergidos en Yeshua, no importa cuál haya sido nuestra genética, ahora nosotros somos descendencia de Abraham. También miramos en Romanos capítulo 11, verso 17, que hay un olivo verde y un olivo silvestre. Y los que vienen del olivo silvestre fueron conectados, esto lo miramos la semana pasada, fueron conectados al olivo natural. Y ese olivo natural, de acuerdo al contexto de Romanos capítulo 11, está hablando de Judá como olivo natural. Sin embargo, en el capítulo 11 ahí mismo, pero verso 25, dice que a Israel se le quitarán las vendas de sus ojos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esos gentiles es la palabra Melahagoim, que son las mismas naciones que se le prometieron a Abraham. La misma palabra que se dijo sobre Efraín, le dijo Jacob a José:
declarando sobre Manasés: este será una gran nación, pero Efraín será multitud de naciones. Esa es una multitud de gentiles, que eso es lo que se conoce como los Melahagoim, que también se conoce como los justos de las naciones, o multitud de naciones, que eso se conoce también como los gentiles, que esos son los gentiles a los cuales Pablo les está hablando en Gálatas. De hecho, la palabra Gálatas viene de la palabra Galutz. La palabra Galutz significa dispersos, los dispersos, y él está escribiendo a los dispersos en Galacia. Entonces, no sé no recuerdo si tocamos el punto de los gentiles y leímos Efesios capítulo 2, pero el capítulo 2 de Efesios nos habla en realidad los gentiles. Y específicamente en el verso 19 dice que nosotros ya no somos gentiles, sino somos conciudadanos del reino, y somos conciudadanos de los santos. Entonces, cuando dice ya no son extranjeros, porque es la palabra que se utiliza, extranjero, que también es la palabra gentil, dice que ya no somos extranjeros. Entonces lo que está diciendo que ya no somos gentiles. Ahora nosotros somos ciudadanos de Israel. Por eso es que dice en el verso 20 de Efesios 2, que nuestro fundamento tiene que estar en el fundamento que tenían los apóstoles y el fundamento que tenían los profetas, es decir, la Torá y Yeshua. Lo mismo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, que la perseverancia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe en Yeshua. También la semana pasada mirábamos lo que son las obras de la ley, y no recuerdo qué tan profundo fuimos en esto de las obras de la ley, y no sé si terminamos ahí. Me hace que no lo empezó. No lo empezamos ese. No. Entonces, las obras de la ley, la definición de gentil primeramente es fuera de pacto. Esos son los que están fuera de Israel, los que no son israelitas. Entonces a nadie le conviene ser llamado gentil. Por lo menos a mí no me conviene ser llamado gentil, porque yo estoy en el pacto. Yo estoy en los pactos. Entonces, si yo estoy en el pacto del Mashiach, yo no soy gentil. Bueno, las obras de la ley no son lo mismo que la ley. Está la Torá y están las obras de la ley. Las obras de la ley es un legalismo establecido por una institución equivocada de la ley divina, o una aplicación equivocada de la ley de Yahweh. Entonces, me gustaría que, primero, ¿alguien tiene algún bosquejo al respecto de los que estuvieron la semana pasada? De lo que es la ley, las obras de la ley. Al que diga, yo encontré esto, hermano. No. Las obras de la ley son la ley oral, ¿no? Las que están en el Talmud. Ley oral. Podemos encontrar en el Talmud o en la Mishnah, en diferentes escritos, podemos encontrar las obras de la ley. ¿Cuándo o cuáles son los límites de un comentario para convertirse en obras de la ley? Que eso es algo interesante de poder reconocer, me imagino. Cuando nosotros llevamos un concepto y lo convertimos en una ley, es más, cuando nosotros decimos, es que la mujer tiene que tener la cabeza tapada, yo sé que es algo bueno que la mujer se tape la cabeza, tiene un gran significado, significa que está sujeta a su esposo, está sujeta a Yahweh, y eso significa que no se manda sola, sino que tiene una cobertura sobre su cabeza. Pero cuando yo digo, es que si no traes la cobertura sobre tu cabeza, entonces ya estás en pecado. Eso ya es convertir algo bueno en obras de la ley. Porque
¿Alguien no puede entrar a la clase o qué? Es con letras mayúsculas. Por eso es que no pueden entrar, porque son mayúsculas y les ponen minúsculas. Bueno, me imagino que eso es. Bueno, entonces, continuamos entonces. Las obras de la ley son legalismos y eso no nomás lo encontramos dentro del judaísmo, sino también lo podemos encontrar dentro de cualquier institución religiosa. Es más, dentro de las raíces hebreas podemos encontrar obras de la ley cuando se convierte en legalismo. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, verso 20. Verso 6. Capítulo 6, perdón, 3, Romanos 3, dije 6. Dijiste 3. Capítulo 3, verso 20. Bueno, vamos a leer desde el 19. Ahora bien, sabemos que la ley dice lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Elohim. Pregunta: ¿qué es estar bajo la ley? Verso 20. Porque ninguna carne es justificada delante de él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. ¿Y por qué fue dado a conocer el pecado por medio de la ley? Porque la ley te dice qué es lo pecado. Exactamente, porque la ley es lo que te dice qué es pecado y qué no es pecado. Recordemos que esta clase la estamos tomando lo más básico posible porque vamos a ir caminando gradualmente. Así como tenemos esta escalerita aquí atrás de su servidor, así es que vamos a ir creciendo durante estos seminarios que estamos haciendo. Entonces no nos preocupemos porque algunos conceptos no los logremos entender bien, porque esto lo vamos a ir entendiendo gradualmente. Aquí mismo si nos brincamos hasta al verso 28 para no leer todo el pasaje, que lo pueden leer todo el pasaje si gustan. Dice así: así pues, consideremos que el hombre es justificado mediante la fe. ¿Y qué es fe? Emuná, obediencia, y no por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, y quedamos que las obras de la ley son obras legalistas. Sí, mi hermana, puede compartir el... Sí. Las obras de la ley son las leyes legalistas que no permiten a la persona a que ponga por obra los mandamientos de Dios tal y cual están escritos. Deuteronomio capítulo 4, y eso no lo tenía en las notas, capítulo 4, verso 2, si no mal recuerdo, ya se los confirmo. Deuteronomio 4:2 dice: no añadirá nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitará nada de él, sino que guardarán el mandamiento de Yahweh su Elohim, el cual yo les ordeno. Al mandamiento no se le puede ni agregar ni se le puede quitar, porque en el momento que nosotros le quitamos, estamos mutilando las escrituras. Y en el momento que nosotros le agregamos,
entonces a nosotros se nos agregarán las plagas que fueron agregadas a Egipto, y a nadie le conviene eso. Entonces, quiero que lo hagamos más interactuado. Alguien ayúdeme a leer Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. Lo tengo. Adelante, mi hermano. Dice, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que mediante la fe de Yeshua también nosotros hemos creído en Yeshua para ser justificados mediante la fe de Yeshua y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne es justificada. Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Ya que está en Gálatas, mi hermano, léame por favor capítulo 3, verso 10 de Gálatas. 3:10. Ok, lo tengo. Dice 3:10, dice así. Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque esta es la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en esta ley. En esta ley, el que camina y pone su confianza en las obras de la ley está bajo maldición, porque dice la ley que si no la guardas, entonces está la maldición sobre ti. Pregunta. Bueno, más no pregunta, mejor vamos a la escritura. Deuteronomio capítulo 11, que también lo citamos la semana pasada. Capítulo 11, verso 26 al 28. Dice así, aquí nos damos cuenta cuál es la maldición de la ley. Miren, que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y bendiciones, maldiciones y bendiciones. Las bendiciones si obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les ordeno hoy. Y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir otros dioses a los cuales no han conocido. De acuerdo a este pasaje, ¿cuál es la maldición? ¿Obedecer o desobedecer? Desobedecer. Cuando una persona desobedece la ley de Dios, en ese momento cae sobre la maldición de la ley, cae sobre él. ¿Por qué? Porque dice, si tú no lo obedeces, entonces viene la maldición sobre ti. La guardas y vienen las bendiciones sobre tu vida, no las guardas, entonces cae sobre ti la ley. ¿Cuándo es que el policía tiene autoridad sobre nosotros? Sino cuando nosotros nos cruzamos el semáforo en rojo. Mientras nosotros nos detengamos y esperemos que se ponga verde la luz del semáforo, entonces el policía no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ahora bien, entendiendo lo que son las obras de la ley, las obras de la ley son legalismos, es decir, aplicaciones de leyes y reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. O sea que yo busco lo que le conviene al hombre o lo que es de agrado a una persona y lo ponemos como regla principal. Eso es una obra de la ley, porque son legalismos. No son legalismos, son extremismos, porque yo siempre he dicho que el legalismo no es malo, es bueno, porque estamos hablando de algo legal. Y estamos hablando, cuando hablamos de legalismo, ir a lo más pegado a lo legal. Lo que ha sucedido durante estos años, estos tiempos que hemos
hemos vivido y que tenemos a nuestro alrededor, que hemos malinterpretado lo que es un legalismo y un extremismo, y al extremismo le hemos llamado legalismo. Esa ha sido la situación. No sé si tenemos a alguien aquí que conozca de leyes. ¿Alguien que conozca de leyes? No. Ningún abogado. No tenemos ningún abogado. Bueno, cuando nosotros hablamos de algo legal, estamos hablando de algo pegado a la verdad, a lo establecido, a lo recto. Y cuando estamos hablando de legalismo, de extremismo, es decir, llevamos lo legal y lo extrapolamos y lo llevamos hacia el otro extremo. No lo logramos balancear. El legalismo es ir hacia la línea. El extremismo es pasar la línea. La línea que se supone que tiene que ser el stop, que no podemos brincar de ahí. Eso es lo que nosotros le llamamos un balance. Lograr un balance legal. Entonces, las leyes legalistas son aplicaciones y leyes de reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. Y tenemos como referencia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10 del 1 al 4. Dice así: hermanos míos, diga mi hermano. ¿Lo puedo leer? Sí, mi hermano. Romanos 10 del 1 al 4. Sí. Lo voy a leer de una Reina Valera. Sí, perfecto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Porque no se han Porque el sujetado. fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Ya ves, hermano, el fin de la ley es Cristo. ¿Para dónde nos hacemos? Porque el fin de la ley es Cristo. El propósito, que esa es la traducción correcta, el propósito de la Torá es el Mesías. En el mismo momento en que una persona dice es que la Torá está abolida, en ese mismo momento está aboliendo la misión del Mesías. Porque Yeshua vino a darle la correcta interpretación de la Torá. Entonces dice: hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intención ante Elohim por ellos es que sean salvos. ¿Quiénes son el anhelo de su corazón que sean salvos? Los que caminan y ponen su confianza en las obras de la ley, que son los legalismos. Que estamos hablando de los Yahudim, de los judíos, que ponían su confianza. Y ahora, hay muchos judíos que creían en el Mesías. Muchos no, pero muchos sí. Además, los primeros discípulos todos eran judíos. Incluyendo a Lucas, que a nosotros nos enseñaron que Lucas era un gentil. Si haya sido gentil, con el simple hecho de ser gentil, no haya pasado en el canon bíblico. Entonces, porque testifico respecto a ellos que tienen celo de Dios, de Elohim, pero no con entendimiento, no lo han entendido. Y déjenme les digo, hermanos, que todavía hay mucha gente que tiene celo de Elohim. Es más, el otro lado del río donde nosotros venimos, los hermanos tienen celo de Elohim, pero no han entendido que tienen que caminar en obediencia. Y caminar en obediencia, poner en obra los mandamientos de Yahweh, eso es legalismo para ellos y eso es regresar al judaísmo, a las ataduras.
cuando la atadura no es el mandamiento. La atadura es vivir fuera del mandamiento o irse al extremo con el mandamiento. Porque han ignorado la justicia. ¿Y qué es la justicia? La Torá. Han ignorado la justicia de Yahweh, Elohim, y han procurado que sea establecida su propia justicia, que esas son las obras de la ley. Perdón. Ellos se olvidaron de las instrucciones del Padre y ellos ponen su propia justicia, ponen sus propias reglas, que esas son los legalismos. Y por esta razón no se han sujetado a la justicia de Dios. Por esta razón, porque han puesto su propio fundamento, que son las leyes orales o las obras de la ley, y no se han sabido sujetar a la ley de Yahweh. Porque el propósito del Mesías es la Torá para justicia a todo el que cree. Porque Él es el que le da la perfecta interpretación a la Torá. Y esto es algo interesante. Vamos a Marcos capítulo 7. Y aquí en Marcos capítulo 7 tenemos una diferencia muy clara. Y aquí yo quiero que todos tomemos parte de esto. Tenemos una perspectiva muy clara de lo que son las obras de la ley y lo que son las obras de la Torá. ¿Lo tenemos? Amén. Adelante, mi hermano. Léame los primeros 2 versículos y alguien más. Vamos a ir leyendo de 2 versos en 2 versos. Amén. Dice, entonces se reunieron a su alrededor los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pregunta, ¿en realidad se estaban comiendo con las manos sucias? Alguien que entienda un poco, que sepa un poquito lo que es la halajá. Pues, según tengo entendido, pastor, es que se había puesto por orden rabínica que todos se tenían que lavar las manos antes de comer, incluso antes de hacer ciertos rituales y ciertas cosas, se tiene que lavar uno las manos. Exacto. Sigamos leyendo. ¿Quién quiere leer los otros próximos 2 versículos? Yo. Pues los fariseos y todos los yahuditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de las vasijas de cobre. Pregunta, ¿dónde encontramos en la Torá que antes de hacer cualquier cosa tienes que ir y lavarte las manos? En la ley de los levitas, porque era solamente para el sacerdote, antes de entrar debían de lavarse. Era la ley para el sacerdote. Ahora, ¿las leyes que se le aplicaban al sacerdote se le podían aplicar a todo el pueblo? No. Exacto. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los sacerdotes? Aplicando la ley levítica. La halajá. La halajá, y es donde ellos hicieron halajá. Y halajá, bueno, ahorita vamos a mirar lo que es halajá. Lo que están haciendo nuestros hermanos es haciendo un lavado de manos ritual, que es el lavado de manos que hacemos en el orden de Shabbat. Y yo siempre les digo, el lavado de manos tiene una buena representación, pero no es un mandamiento. No es mandamiento. No es un mandamiento. Entonces,
se convierte en alajá o se convierte en obra de la ley cuando decimos es que es un mandamiento. Y yo he escuchado dentro de Raíces Hebreas que se habla acerca del lavado de las manos como un mandamiento. Como mandamiento. Es que miramos de todo aquí, hermanos, también. ¿No crees que no? Entonces, sí, hermano, yo quería agregar. Sí, yo quería también hacer un agregado. ¿Puedo? Primero Sí, termine la hermana Moni y ahorita sigue mi hermanito, para que nos veamos en el orden que estamos. Entonces, romper la ley, la Torá, ¿verdad? Lleva castigo. Esa lleva castigo. Romper la ley, el alajá, esa no lleva castigo. Por ejemplo, si nos lavamos las manos o no, nada tiene que ver. Así es. No hay, pero si rompemos la ley, ¿verdad? La Torá, la ordenanza, vamos a llamarle, allá sí lleva castigo. Porque eso ya es caer bajo la maldición de la ley. Exacto, Ok. Baruch Hashem. Adelante, hermano Freddy. Amén. No, solo quería resaltar esto, pero que sé que a más de algunos le va a salir esta duda. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, quería explicar de que se hace en el día de Shabbat, porque nosotros tomamos parte, como el Shabbat viene siendo como el templo, y pasamos a ser nosotros parte de Cohen en ese momento. Entonces, es por el cual llevamos a hacer el lavado de manos. Como es cierto, no es una ley que nos que sea directamente, pero cuando venimos a recibir Shabbat, todos los utensilios que tenemos en nuestra mesa pasan a ser como un mini templo, por decirlo así, y nosotros llegamos a ser parte como Cohen en ese momento, y ese es por el cual nosotros lo hacemos. No sé si está bien. Sí, es entendido lo que se está diciendo, porque no es que lo sea, pero es una representación. Amén. Es una representación. Todo lo que nosotros tenemos en la mesa de Shabbat es algo representativo y representa el tabernáculo, o así mismo representa el lugar santo, el lugar santísimo. Por eso es que tenemos una mesa. De hecho, la mesa de Shabbat se le conoce como nuestro altar familiar. Ese es un altar que nosotros tenemos. Y efectivamente, cuando te lavas las manos, nosotros estamos haciendo una declaración. Yo tengo un deseo de obedecer a Yahweh, y por eso es que yo me lavo las manos, porque dice el Salmo: ¿quién subirá al monte de Yahweh, sino solamente los de manos limpias y de corazón puro? Entonces, eso es lo que representa. Sin embargo, si lo ponemos como es que si no te lavas las manos, está rompiendo el Shabbat, está rompiendo la ceremonia de Shabbat, eso ya es alajá. Y eso es lo mismo que hacían nuestros hermanos. En el verso 3 dice: porque todos los judíos y los fariseos no comen si no se lavan las manos cuidadosamente. Estoy leyendo Peshita. Porque observan la tradición de los ancianos. Y aquí me surge una pregunta: ¿de cuáles ancianos estamos hablando? ¿Estamos hablando de Abraham y todos esos? Estamos hablando del sistema del rabinato, no estamos hablando de Moisés. No sé si la Reina Valera dice antepasados. Esta dice antiguos. Antiguos. Y si dice antiguos, pudiéramos aplicarlo a Moisés, a Aarón, a Abraham. Sin embargo, a ellos no los miramos haciendo esas cosas. O sea, en la Escritura no lo miramos. No estoy diciendo que no lo hayan hecho. Perdón, sí, yo entendía de que se refieren al concilio, a los rabinos que se reunían y que juzgaban. Cierto.
Sí, se está refiriendo a los que establecen las leyes orales, porque esa es ley oral. Lo que ellos están poniendo, lo que dice, porque observan la tradición de los ancianos, es decir, ellos observan la ley oral, que son las obras de la ley. Ahora, no significa que todas las obras de la ley sean malas. Significa que cuando las pones por encima del mandamiento, es que son malas. Porque te llevan a romper el mandamiento. Verso 4 que leyó mi hermana dice, y las cosas del mercado no las comen a menos que las laven. Y no estamos hablando de que llegas y lavas tú una fruta para comértela, sino que estos están haciendo un lavado ritual. Y muchas otras cosas hay que han aceptado para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de las ollas, los utensilios de bronce y los lechos, es decir, las camas. No significa que es un lavado que se hace para poderse utilizar, no, sino que se hace una oración y se hace un lavado ritual. Y si no lo hacen de esa manera, mejor se aguantan de comer y no comen. Entonces están llevando las cosas a un extremo y eso se convierte en legalismo, en leyes en muchas ocasiones, en mucho fundamento. ¿Quién quiere leer el verso 5 y verso 6? Yo. Los perushim y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? En el 6 dice, Yeshua respondió, Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Esa traducción nos desembarañó todo y nos lo dejó clarito en el verso 5. Ya, es la Torah viviente. Torah viviente. Dice Peshita, entonces los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y ahí su versión dice que ritualmente no se lavan las manos. Sí, ritualmente, inmundas. Ritualmente. Ya. Esto es algo interesante porque dice que ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no observan las leyes legalistas? Sino que violan el mandamiento de los ancianos. Y en muchas ocasiones, y se recuerdan que Yeshua les dijo, es que ustedes rompen el mandamiento por poner sus propios mandamientos. Cuando el hijo va a honrar a su padre, le dice, no tienes que honrar a tu padre, solamente trae el corbán y preséntalo aquí en el templo. Pues les convenía. Lo que le vas a dar a tu padre, mejor ven y tráelo aquí en el templo y a tu padre déjalo a un lado. Entonces Yeshua le dice, ustedes están deshonrando a sus padres, que es el mandamiento que están ustedes quebrando, y vienen y ustedes mandan a los hijos que traigan el corbán aquí al templo, cuando ese no es el mandamiento. El mandamiento es honrar al Padre. Y ustedes están haciendo los que se ha quebrado el mandamiento de honrar al Padre. Al verso 6 que leyó usted, mi hermana, dice en Peshita, pero él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy alejado de mí, y vanamente me reverencian, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. ¿Qué son los mandamientos de hombre, dijimos? Ellos le llaman alajá. Alajá, eso se conoce como la alajá judía. Sí.
guardar los mandamientos de Dios no son mandamientos de hombre, tampoco es alajá judía, tampoco son obras de la ley, tampoco son legalismos. Son los que ellos han impuesto rodeando el mandamiento. Por ejemplo, estamos leyendo sobre la ley que se le dieron a los Cohen sobre, bueno, no ley, sino mandamientos que se le dieron a los Cohen respecto al lavado de manos. Ellos la impusieron todavía a todo el mundo. Hasta hoy en la actualidad, nuestros hermanos lo siguen haciendo. Desde la mañanita todo el día se la pueden pasar haciendo la misma oración y se lavan 20,000 veces la mano. Las 20,000 veces hacen la misma oración. Sí, eso se conoce como takanot. El takanot, es decir, un takanot es un mandamiento o una conclusión de la Torá, incluso, y lo está tomando el rabino, incluso por encima del mandamiento. Es decir, el takanot, el rabino tiene autoridad para ir por encima de lo que la Torá dice. Eso es lo que es un takanot. Se da la conclusión o se da la ley o el mandamiento sin importar si rompe el mandamiento de la Torá, que ese es el takanot, que es lo que están haciendo aquí en Marcos. Y contra los takanot es que Yeshua se levanta. Yeshua no se levanta contra la ley oral, se levanta contra los takanot. Es decir, las leyes orales que sobrepasan el mandamiento de Yahweh. ¿Eso es lo que es takanot? Eso es lo que es el takanot. Es más, y Michael Root lo explica. Okay. Lo que es el takanot. Entonces, se rompe el mandamiento, pero se ponen por obra mandamientos de hombre. Y yo quiero que sepan, hermanos, que dentro de las iglesias se hacen takanot. So, hermano, el alajá, el takanot, eso es agregarle y quitarle a la palabra, a la ordenanza. No, lo que es el takanot sí, el alajá no siempre. La alajá es un comentario. Ya. Es un comentario. El problema, como los que están en el Humash. Lo que es alajá lo que está en el Humash. Ya. No toda la alajá es mala. La alajá que sobrepasa, las conclusiones o los comentarios que sobrepasan los límites. Por eso se recuerdan que les hablaba al principio lo que es el legalismo y lo que es el extremismo. Uh-huh. El legalismo es algo que corre por la línea, vamos a decir, de esa línea no puedes brincar para acá porque ya se convierte en legalismo. Es una línea legal. Es decir, hay 20 metros de legalidad y tienes que caminar por medio. Y la línea de la derecha y la línea de la izquierda, si brincas a la izquierda, ya te fuiste al extremo abajo. Y si brincas a la derecha, te fuiste al extremo hacia arriba. Por eso es que nuestra oración siempre es que no vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente en la línea recta que has trazado. Porque si yo voy hacia la derecha, me fui hacia el extremismo. Si yo me voy hacia la izquierda, me fui... ¿Cómo se usa la palabra? Lo contrario a lo legalista. Ilegalista. Hay una palabra que se usa incluso en los partidos políticos. ¿Perdón? Los que no tienen ley. ¿Político? No, los políticos utilizan el término liberal. Liberal. Sí. Liberal. ¿Te vas al extremismo o te vas al liberalismo? Entonces, ahí es donde está el peligro. O te mantienes en la línea, que es en la línea legal, o si te vas a la derecha, te vas al extremismo, o te vas al otro lado, que es lo más light. Y no queremos ir hacia
hacia la izquierda ni a la derecha, porque si vamos a la izquierda o a la derecha, le estamos quitando o le estamos poniendo. ¿Hace sentido? Sí. ¿O alguien tiene una claridad mejor? Quiere decir que tengo que quitar el bumper sticker de mi carro que dice liberal. I'm just kidding. Lo liberal no siempre es bueno. Era un chiste, pastor, era un chiste. Si está en el retrovisor, quítelo, porque lo vas a estar mirando todo el tiempo. Baruch Hashem. Entonces, ¿tenemos claro ese punto? Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algún comentario? Pastor, yo tengo la mano levantada. Sí, mi hermano. Que no, Desde hace media hora. Sí, mire su mano levantada, no es que nos... Pastor, yo tengo una Sefer Dabar y disculpe, no es tanto así, no es, va con el tema ese, pero es una duda que tengo. Dele, Sefer Dabar me dice que el misbot de los del nervio del muslo de Jacob, sí, el que le lastimó el ángel o Adonai, dice que no es impuesto por Adonai, es impuesto por Israel, pero se cuenta entre los 613. Y ahorita lo estaba mirando y siempre me gusta revisar eso y miré eso, porque antes de leí al principio y en el principio me dice en el índice que ese mandamiento no está impuesto por Adonai. Y está en los 613. Está en los 613. Y realmente, mi hermano, no está impuesto por Yahweh. Ahí dice que le tocaron el muslo y fue deslocado el muslo, e Israel no come esa parte hasta el día de hoy. Y ahí lo dice, la Torah lo dice, pero no dice que Yahweh lo estableció. Ajá, y está en los 613. Wow. ¿Quién fue el que estableció los 613 por número? Creo que fue Mordecai, ¿no? Creo que sí. Bueno, ese era mi comentario, gracias. Baruch Hashem. Bueno, mi hermano, porque se puede decir como si se le está agregando también. Uh-huh. Como se le está agregando un mandamiento. En el Humash, Rami, ¿cómo se llama? Rambam. Ya, mencionan eso. De hecho, en la parashá de la semana antepasada, ellos hacen un comentario de ese tipo. Ok. Está en el Humash. Yeah. Y también dice que no es exactamente un mandamiento dado por Elohim. No es un mandamiento nada más. Entonces, no, y ese cabe perfectamente porque estamos hablando de que se hace mandamiento cuando ni siquiera está literalmente escrito. Entonces continuemos. ¿Quién quiere leer el verso 8 y el 9? Vamos a terminar en el 13, este punto. Yo lo pongo. Adelante, mi hermano. Dice así: porque ustedes dejan los misbot de Elohim para mantener encadenados a los Benei Adam, hijos de los hombres, dice. Traducido: en verdad les digo, ustedes rehúsan y se apartan de los misbot, mandamientos de Elohim, para guardar sus propias tradiciones. Wow. Tremendo. Dice la Peshita: porque ustedes dejan el mandamiento de Elohim. ¿Se recuerdan lo que dice la última parte del verso 5? ¿Por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y en el final del verso 7 dice que son mandamientos de hombres. Preceptos de hombres. Preceptos de hombres. Y eso ya estaba profetizado desde Isaías. Y el verso 8 dice: porque ustedes dejan el mandamiento de Elohim y se aferran a las tradiciones de hombres. O sea que ese es el problema, que se aferran a la tradición del hombre y no les importa violar el mandamiento de Yahweh. Como el lavamiento de los vasos. Y aquí está diciendo,
Esto está interesante, porque ustedes dejan el mandamiento de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes a estas, punto. Y si tiene una coma, ¿qué quiere decir? Que el lavamiento de los vasos y el lavamiento de las ollas es mandamiento de hombre, de la manera que lo están haciendo ellos. Y a esos son los mandamientos que ellos están aferrados. Ahora, la Torá enseña que hay que, si le cae un insecto a una olla de barro, hay que agarrar y quebrarla. Y no se puede volver a utilizar. Adelante, hermano Guevara. Perdón, soy yo. Sí, mi hermana. Estos mandamientos, es el mismo, ¿no? Cuando Yeshua fue a la boda y utilizó las vasijas para lavamiento, que unos dicen que era de piedra y otros dicen que era para la purificación. ¿Es eso? Efectivamente, aquí el asunto es de que esa casa donde ellos estaban no era cualquier casa. Era casa de un sacerdote o de un levita. Porque no todos tenían esos utensilios. Entonces, sí, ahí cabe. Dice el verso 9, además les dijo, bien rechazan el mandamiento de Elohim para imponer su tradición. Y ¿saben qué, hermanos? Esto sucede, sigue sucediendo ahora mismo, hermanos. Sigue sucediendo. Se deja a un lado el mandamiento del Padre para seguir la tradición de hombre. A mí me ha tocado estar frente a personas que les dices, mira lo que la Escritura dice aquí. No, pero a mí no me convences. Pero la Escritura está aquí, la Escritura es la que te tiene, no me convences. Porque están aferrados al mandamiento, a la tradición, a sus propios pensamientos, antes que lo que Yahweh ha establecido. Por eso cuando el Padre dice, salte de tu casa y de tu parentela, te llama a que te salgas de toda tu cultura y de todo tu entendimiento y tradición que tienes hasta este día y entres a la cultura del Padre. Así mero. Ya. Totalmente. Sal de tus propios conceptos. Deja tus conceptos a un lado. Que delante de la presencia de Yahweh no sirven mis conceptos. Yo tengo que dejar... Dígame, hermano. El mismo Pedro había caído en ese sistema, ¿se puede decir? Sí. Exacto, mi hermano. Cuando Pablo lo reprende. Pedro había caído en ese sistema. Pablo lo reprende. Yeah. Sí, porque vemos versos atrás cuando dicen, no saben cuán abominables para un judío juntar o acercarse a un gentil. Exacto, esa también es alajá. Es alajá judía, conceptos judíos. Interesante. Y sí, Pablo, Rab Shaul lo reprende. Porque él ya había caído en ese sistema. Verso 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que injurie a padre o a madre morirá irrepresiblemente. ¿Dónde dijo esto? Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:6, Éxodo 21:17 y Levítico 20:19. Dice el verso 11. Sin embargo, ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda lo que puedas obtener de mí, y no lo dejan hacer algo por su padre o por su madre, de este modo rechazan la palabra de Elohim a causa de la tradición que ustedes han
transmitido y muchas cosas parecidas a estas. Dejan el mandamiento de Yahweh y se aferran a las cosas que ustedes les transmitieron. Y como estas, hay muchas. Y este es el contexto realmente de lo que realmente contamina al hombre. Y estamos hablando entre la ley tradicional de los Yahudim, de los judíos, y la ley de Yahweh. Esa es la balanza que Yeshua está poniendo. Están rompiendo la ley de Dios, pero están obedeciendo la ley de hombre. Y esto es algo interesante. Y eso es lo que se llama halajá. Es decir, ley oral o ley judía. Es un código de leyes cuya finalidad es interpretar la ley escrita. Si bien muchas de estas interpretaciones eran correctas, porque Yeshua en realidad muchas de sus interpretaciones eran leyes orales, que aún Yeshua las usó, también muchas de estas interpretaciones fueron erradas, consideradas como obras de la ley y perjudiciales para la obra de redención hecha por el Mesías. Y esto es algo interesante, porque la ley oral o lo que se conoce como la legalidad de la ley, o las leyes tradicionales judías, leyes orales, halajá, empezó por un buen fin. Empezó por una buena causa, pero no terminaron con el mismo fin. Ellos estaban tan asustados porque ellos habían ido a Babilonia, habían sido cautivos durante 70 años, y al fin, porque ellos habían rompido los mandamientos, y al fin ellos estaban libres de la esclavitud. Entonces lo que ellos quisieron hacer fue proteger los mandamientos para que no se acercara a nadie. Por ejemplo, en el día de Shabbat, Nehemías mandó a cerrar las puertas de la ciudad y mandó a que nadie saliera de la ciudad ni nadie entrara de la ciudad. Ahí empiezan muchas cosas legalistas. Por ejemplo, algunas cosas del halajá judía son buenas. Por ejemplo, yo aquí estoy en lo que nosotros le llamamos la quejilá. Esto no fue ordenado por Yahweh. Esto fue ordenado por los yahuditas. Reunirte en lugares así, eso es algo judío. Porque ellos le buscaron una solución al problema y ellos pusieron lugares donde reunirse. Y eso es algo bueno. Y nosotros lo copiamos. Y estamos eso se conoce como sinagogas. Eso es interesante. Entonces, ¿qué dijimos que es la halajá? Las obras de la ley, los legalismos, halajá. Es la ley oral, la ley judía, que esto es con lo que Yeshua y Rab Shaul estaban en desacuerdo continuo. La halajá o ley oral o ley judía o obras de la ley o legalismos son códigos de leyes cuya finalidad es interpretar la ley escrita. Ese es el propósito principal de hacer halajá o de hacer el comentario. Si bien, de hecho, muchos comentarios del Talmud son comentarios buenos. Si bien muchas de estas interpretaciones eran correctas, que aún Yeshua las usó, también muchas de estas interpretaciones fueron erróneas, consideradas como obras de la ley y perjudiciales para la obra de redención hecha por el Mesías.
Y esto es algo interesante, porque muchas de las cosas están correctas, pero cuando se convierte en obras de la ley, y los judíos ponen su confianza en las obras de la ley para justificarse. Y muchos de nuestros hermanos judíos todavía lo hacen. Y los que no lo hacen se les llaman caraítas, porque los caraítas, ellos no van a lo que está escrito por los rabinos, sino se van a lo que está escrito en la Torá, aunque a veces tienden a irse al extremo también. Yahweh dice esto en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Vamos a terminar ahí. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. ¿Lo tenemos? Sí. Ahora, oh Israel, ¿qué demanda de ti Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que te conduzcas en sus caminos, y ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos y los estatutos de Yahweh tu Elohim, los cuales yo te ordeno hoy para que vivas bien. El cielo y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos pertenecen a Yahweh tu Elohim, pero Yahweh solamente se agradó de sus padres y los amó, y eligió a su descendencia después de ellos de entre todas las naciones, como en este día. Circunciden el prepucio de su corazón y ya no endurezcan su cerviz, porque Yahweh Elohim es el Elohim, es el Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia, lo recto, a los huérfanos y a las viudas, ama al prosélito y le da alimento y vestido. Amen a los prosélitos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Tendrás temor de Yahweh tu Elohim. A él servirás, a él te unirás y jurarás en su nombre, porque él es el motivo de tu alabanza, y él es tu Elohim, que ha hecho por ti grandes y formidables cosas que tus ojos han visto. Cuando descendieron a Egipto, tus padres eran 70 personas, pero ahora he aquí que Yahweh Elohim te ha multiplicado como las estrellas del cielo, cumpliendo así los propósitos y las promesas que le hizo Abraham. Pero el verso 12 dice: ahora, oh Israel, ¿qué demanda Yahweh de ti? Yahweh de ti? ¿Qué demanda de ti Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que te conduzcas en sus caminos y andes y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que dejes a un lado lo que le desagrada y te dejes llevar por lo que Él ha establecido, y punto. Esa es la manera que nosotros le vamos a causar celo a Judá. No es quebrando los mandamientos, sino guardando los mandamientos sin mucha legal, ni sin mucha alajá.
El mandamiento es lo que es el mandamiento y listo. Baruch Hashem. ¿Alguien tiene algún aporte, algún comentario, alguna pregunta? Adelante. ¿Todo quedó claro? Está bien claro, brother, la verdad. Solo que estaba viendo aquí el 2 en una versión. Hasta esto dice ahora y Israel, ¿qué es lo que pide de ti, Yahweh tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Yahweh tu Elohim, que camines solamente en sus sendas y que lo ames, que lo sirva. Pero aquí hay una parte que estaba leyendo. Ahorita. En Miqueas 6:8 también dicen lo mismo. A ver si lo tiene la cita, mi hermana. Tiene Miqueas 6:8. Aquí la acabo de encontrar. Ya. No quedé la hermanita, pero ahorita no. De la hermanita. Miqueas 6:8. Aquí tengo varias versiones. Bueno, esta. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Más claro? Ahí está bien. Ahí está bien. Está sumamente clarísimo. Y hay algo que me gustó, el 16, ¿qué fue lo que dijo usted en el 16? Brother, en el versículo 16. Dice, dígalo. Dele. No, aquí dice, aquí hagan dóciles sus corazones. Usted dijo, circuncidar sus corazones. Hagan dóciles sus corazones. Me atrae más a esta palabrita como que obediencia. Obediencia, sí. Sumisión. Porque tengas un corazón tierno. Ajá. Corazón obediente. De hecho, lo de la circuncisión del corazón no es algo que nació con Rab Shaul. Ajá. No porque fue... aquí dice, hagan dóciles y no sean más tercos. Como dijo la hermanita, que sean tiernos, o sea, que nos suavicemos más a la obediencia. Exacto. Baruch Hashem. Tenemos audiencia nueva hoy también. Ajá. Pastor, solo una cosa, ¿me podría por favor repetir los textos? Que solo anoté Éxodo 20:12, el 21:17, no anoté Levítico y dijo uno más. ¿Cuál estábamos citando? Estamos cuando Yeshua se levantó en contra de las Sacanot, que estaba hablando usted. Ok, deme un segundito y se los doy. Que estamos hablando de... Sacanot. Sí, antes que entrar a leer lo que era la halajá. Éxodo, la ley, ¿verdad? Éxodo 20. 20:12. Éxodo 20:12. Ajá. Deuteronomio 5:16. Éxodo 21:17. Levítico 20:9. A veces hablo tan rápido y... Gracias. Sí. Encontré lo que decía, comentó el hermano en Génesis 32:32. Es lo de, ¿cómo se llama? Génesis
déjeme lo encuentro, hermano. Lo que comentó el hermano de lo del músculo, o del tendón, dice, por esta razón, hasta este día, los hijos de Israel no comen el músculo del muslo que pasa por el encaje de la cadera, porque el hombre golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Pero esa es como una causa por la cual no se lo comen, pero esa no es la causa por la que no se la comen y lo convirtieron en una alajá o en una ley, en un takanot, decreto. Ya. Sí, está en Génesis 32:32. Es tremendo. Pero sí. mi cuestión ha sido desde que leí eso, ¿qué tiene que ver una vaca con una persona? O sea, bueno, ¿verdad? Yo no voy a agarrar a un hombre y me lo voy a comer. Es buena observación, hermano, buena observación. También yo me hice esa pregunta. Esa pregunta también yo me la hice. ¿Qué tiene que ver la vaca con Jacob? O sea, al menos que estuviéramos hablando de la paradoja con Yeshua y la vaca roja. Tal vez. No sé si por ahí vaya la pues no he leído el comentario. Voy a buscar, como es, lo voy a buscar más al ratito, fíjese qué bueno que entramos en tema. Sí. Interesante. Bueno, eso también es igual a lo que no cocerás la carne al becerro en la leche de su madre. Y eso ha hecho que nuestros hermanos no judíos no coman hamburguesas con queso. No cheeseburger, ¿ya? Es eso también. Ya, no comen ellos cheeseburger. La dobu, hermana Moni, la dobu. A causa de ese mandamiento, yo ocasioné un debate dentro de una yeshiva en Jerusalén. Resulta que me contactó una persona de la yeshiva que se convirtió a Yeshua y me contactó para que le pasara los escritos en PDF. Entonces yo aprovecho y estábamos en esa parashá de esas mismas semanas cuando Abraham viene y les presenta a Yahweh y a los dos ángeles que venían con él. Les presenta queso, leche y carne. Entonces yo le digo, pues a mí que alguien me explique esto, porque, o sea, si está diciendo que a Abraham, que es el padre de la fe, le está trayendo la carne, le está trayendo el queso, le está trayendo la leche, entonces que alguien me explique cómo fue que se los trajo. Y se armó el debate dentro de la yeshiva. Unos decían, no, pero que es que todavía no se daba la Torá, que sí se puede hacer eso, y cositas, o sea, cosas así, pero nada que no fuera alajá. Pero es que en este tiempo, pensándolo de esa forma, ¿no? Dicen, no se había dado la Torá, pero ya sabían cómo hacer los sacrificios, ya sabían cómo desde los hijos de Adán, ¿no? Entonces sí. Estamos hablando que hay ciertos reglamentos, ciertas instrucciones dadas. De hecho si nosotros solamente leíamos, perdón. No, dale, brother. Si nosotros solamente leíamos un comentario rabínico que nosotros tenemos anexo al Seder de Shavuot, ahí te dice que la Torah ya existía. Que la Torah ya existía y era un tesoro que Yahweh tenía. Entonces le tocó, ese es un comentario rabínico, no es que así exactamente sea, pero dice que Moisés tuvo que dialogar con el ángel y presentarle sus argumentos para que no se pusieran, para que Yahweh les diera la Torá. Y eso lo leímos en el Seder de Shavuot. Y se me hizo muy interesante ese comentario. Especialmente porque dice... Estaba viendo y escuchando por ahí que era un tipo de alimento que se daba para una cierta comida que hacían en ciertos lugares de ahí, de esta región, a nombre de sus ídolos. Porque tenemos también en cuenta, por decirlo así, los 7
sin levadura. También parece que hacían unas ofrendas leudadas a cierta deidad de la gente de sus alrededores, para no estar mezclados con esta gente. Entonces se les dio la ordenanza de comer 7 días panes sin levadura para no tener la misma mezcla con estas personas. No sé si estoy bien o... Tiene sentido, y creo que hay un comentario que habla de eso. Con respecto al cabrito, que no cocinas el cabrito en la leche de su madre, esa era una tradición pagana, que literalmente se cocinaba el cabrito en la leche de la mamá. Pero eso era como un tipo ofrenda a los dioses paganos. Entonces lo que se está haciendo, se le está dando un mandamiento para que no caigan en esa idolatría, porque es idolatría. Esto es similar, ¿no?, a los alimentos que todavía en la actualidad se hacen. Por ejemplo, para la que llaman Semana Santa, hacen cierto tipo de comidas. Para el Día de los Muertos hacen cierto tipo de comidas. Y así es como platos elaborados o preparados especiales para este tipo de ocasión. Exacto, totalmente, sí. Entonces entraríamos ahí, como quien dice, no puede comer esos mismos tipos de platos de comida, aunque no sean las fechas, porque ya son platos dedicados para eso. Por ejemplo, los días de Halloween, esos días, durante ese mes, todo alrededor de ese mes, ni un solo dulce, nada de eso. Probamos los chocolates para no involucrarnos con nada de eso. Buscamos esa forma. De hecho, vamos a decir, vas a visitar una familia y te ofrecen una bolsita de candies. Si tú agarras y te comes esos dulces, tú te vas comiendo algo sacrificado a los ídolos. Lo que tú tienes que hacer, la agarras y la pones en la basura. Totalmente de acuerdo. Porque agarras y te lo comes así. Mira, y muchas iglesias lo hacen. Cuando ellos hacen eso, ellos lo están haciendo, no lo están haciendo con la intención, pero ellos lo que están haciendo es un sacrificio a ese dios de la muerte, a Simha. Sí. Samhain se llama. Sí, y eso es algo peligroso. Tenemos a una hermana que se conecta desde México, Roselena Rosado Tobar. Shalom, shalom, hermana. Cuéntenos, ¿cómo está? Bueno, parece que no tiene micrófono. ¿Tenemos a alguien más nuevo aquí? ¿Alguien que se conecte por primera vez? Shalom, amados. Shalom, shalom, mi hermana, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente, como si estuviera aquí. Hola. En vivo y de todo color. Hola. ¿Perdón? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo en orden. Un poco sorprendida por los cambios que hace el Eterno, pero pues en todo agradecida. De veras que me ha sorprendido de un tiempo a esta parte. Todo ha ido tomando su lugar y siguiendo su propio curso. De hecho, no creía alcanzar la clase y pues sí me quise desesperar en que no podía yo entrar, pero pues ya alguien me ayudó, no sé ni quién es, le agradezco, pero pues gracias al Eterno ya me pude conectar hoy. Baruch y pues Hashem. A tomar notas. Baruch Hashem. Vamos a organizar todas las notas y se las vamos a hacer llegar todas. Ay, le agradezco. Igual ando buscando una del Parashá, porque bueno, ya luego les comento.
para mí todo es nuevo y todo ando anotando. La verdad. Pues estas clases le van a ser de mucho beneficio porque estamos hablando de las cosas más básicas. Sí, tengo contactos que me preguntan y pues me quedo fría. Ya ve la otra vez que le dije, y este pastor iba a predicar. Ya ve que le comenté que estaba en la estación de radio. Sí. Y ese día le invitaron a una iglesia bautista. Obviamente yo le mandé los PDFs unos que usted me había compartido. De hecho tenía que ver con el canto del gallo y se lo mandé antes de la prédica. Y en lo que usted no le fue posible enviarme, yo me metí a investigar y le mandé unos cuantos textos bíblicos y sí, me agradeció y dice que todo estuvo muy bien. Baruch pues, Hashem. Bueno, hay hambre y hay necesidad, ¿vale? Baruch Hashem. Sí, no he podido organizar esa información que usted me pidió porque pues prácticamente he andado en actividad por semanas y no había parado. Pero aquí andamos, ya vamos a relajarnos y ahora sí. Shalom, shalom, mi hermana. Shalom a todos, Sí. Vamos a dar una relajadita, vamos a tomar nota y ahora sí vamos a hacerle llegar. Claro que sí. Bendiciones, hermano Tomás. Un abrazo, mi hermano. Baruch Hashem. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que anexar? Brother, ¿y si nos deja una tarea? Claro que sí, mi hermano. Hágame una investigación sobre Mashiach, conocido como Cristo. ¿Cuándo fue que se...? ¿Cuántos pasos dio para la derecha? Dijo uno. ¿Cuándo fue que se fue para la izquierda? Yo considero que se fue para la izquierda. Shalom, shalom, Pastor Jaime. Shalom, hermano Héctor, ¿cómo está? Aquí. Estamos aquí. Baruch presentando Hashem. mis saludos. Baruch Hashem. Shalom para todos. Shalom. ¿Cuál fue la tarea, perdón? Vamos a hacer una investigación acerca del Mesías. ¿Cuándo fue que se le llamó Cristo? ¿O cómo fue esa transición? Ok. Por ejemplo, ¿en qué momento fue que se hizo el cambio de llamarle Cristo? ¿O cómo? Ya ves que en hebreo es Mashiach. Lo más que podemos traducir es Mesías. Ajá. Entonces, ¿cómo fue el proceso para llamarle Cristo? El griego le puso Cristo, y en griego Cristo significa untado. Untado, sí. Untado, que es ya dio la palabra... tarea. Ya hice la tarea. Ya dio la tarea, sí. Sorry. Según en los primeros, bueno, después de que Constantino tomó el lugar de ya ves que fue el primer el que vino a hacer el corte de la religión del imperio. Sí. Bueno, pues yo estuve en una escuela por ahí cuando era cristiano. Dice que pues supuestamente la fuente esa no la tomé del cristianismo, sino porque me dejaban tarea, y yo alcancé a entender de que hubo una, como ahora que van a implementar la marca. Sí. Así en aquel entonces metieron el nombre de Jesús a la gente. Aún creo que muchos hermanos judíos fueron asesinados por aceptar el nombre de Jesús, porque no aceptaron el nombre de Jesús, porque ellos lo conocían como el Mesías, como Mashiach. Sí. Eso fue lo que yo alcancé a entender. ¿Usted tiene la fuente? No la tengo, pues que cuando vine todo se me hizo, dije, no, pues todos están locos, todo está mal ahí, mejor me deshice. Me deshice de eso, pero déjeme a ver si me puedo volver a encontrar la fuente. Baruch Hashem. Pastor Jaime. Dígame, hermano.
Pues en relación al nombre de Jesús, yo creo que ha sido parte de lo que ha sido llevado a cabo por la evolución o la transliteración del nombre, donde se fue perdiendo a partir del nombre original de Yeshua por las diferentes costumbres o diferentes religiones y todo es lo que ha llegado a formarse el nombre de Jesús. La forma de evolución o transliteración que ha ido deformándose el nombre original, ¿no? Sí, bueno, esa va a ser parte de la tarea. Vamos a buscar una información y la presentamos el próximo lunes. Perfecto. Sí, porque tenía al menos el nombre Jesús de latín y griego, fue lo que me hizo a mí. Fue parte de mi cambio, porque lloré mucho cuando supe qué significaba Ye y qué significaba Sus en latín. Y es como en inglés se escucha Jesus, pero en latín son dos palabras muy diferentes. Y según el rabino Google, dijo el brother, sí me puso en qué pensar a no querer mencionar el nombre de Jesús un buen tiempo y a abstenerme de mencionar ciertos nombres hasta que me dio madurez suficiente, porque no podía llegar yo a hablarle a las personas que no conocían de Yeshua. No tenía otra forma que decirles, bueno, pues Jesús o Jesús, como nos lo habían enseñado. Son dos palabras muy... Bueno, que no me gusta ni mencionarlas al buscar, pero Ye es una y Sus es otra de latín, y sí, su significado es mero feo. Sí, bueno, y entiendo lo que usted me está diciendo, porque también algunos lo transliteran de regreso hacia el hebreo y transliteran el nombre de Jesús al hebreo y lo traducen, lo hacen dos palabras. El nombre de Jesús en español no son dos palabras. En inglés o en otro idioma sí pudieran ser dos palabras, pero en español es una sola palabra. En español es nombre indivisible. Indivisible. En español es nombre indivisible. Fue algo que me hizo cuando estaba en el cristianismo, fue lo que me hizo a mí detenerme y empezar a buscar cómo obedecerle, porque sí, digamos, tal vez fue una fuente muy dura de donde lo saqué, o de la forma en que cómo lo saqué, y decir, bueno, todo este tiempo le he estado faltando el respeto. Me abstuve bastante tiempo, tal vez aproximadamente un año, tal vez un poquito menos, de mencionar ni Jesús ni mencionar Jehová, por lo mismo que el proceso de los nombres. Sí, en eso de los nombres, sí podemos hacer la tarea si queremos utilizar historia o lo que sea, en cuestión de referente a los nombres, y lo que ustedes encuentren de información la próxima semana, siéntanse con plena libertad y lo vamos a presentar. Pastor, dígame, hermano. Aquí encontré un comentario sobre el tendón. ¿Sobre el tendón? A en ver, el Rumash. ¿qué dice? Dice: la prohibición de comer el tendón del muslo del animal. La ley judía prohíbe consumir dos tejidos importantes que se encuentran en el cuarto posterior del animal. El tendón interior, el nervio ciático, que es una ramificación de la parte trasera de la columna verbal y se extiende bajando por el costado interior de la pata del animal. Está prohibido por la ley de la Torá el tendón externo, el tendón peroneo común, que se extiende a través del muslo, en parte
extra de la pata del animal está prohibido por decretos de los sabios. Dice Julín 91, no sé qué sea Julín 91. Se debe el animal todo vestigo de estos nervios, y también deben reintegrarse todas las grasas que cubren el nervio asiático, dice Vid 92, no sé qué será eso. Además, si que quitan los 6 nervios que tienen aspecto de cordón, y también ciertas otras venas determinadas, la halajá referente a esta prohibición figuran en su Ilach Aruch Loren Dea 65. ¿Sabrá Dios qué será eso? Sí, esos son libros de la Mishnah y el Talmud. La Mishnah tiene 6 tomos y te está citando la Mishnah. Ok, pero no tiene, la Torah no me saca nada aquí, no me saca nada de la Torah. No, porque son leyes alágicas. Pero sí cita la halajá. Sí, ese es halajá. Por eso te está mencionando, te está dando la cita de la Mishnah. Ok. Que son recopilaciones son 6 tomos, son una recopilación de los comentarios rabínicos. Ok. No, pues este era el comentario que tenía el último. Que estamos hablando, el último punto que tocamos, la halajá. Ajá. Sí. La halajá o ley oral. Sí. El próximo año vamos a meternos un poquito más a lo que dice la halajá, lo que dice el Talmud. No lo vamos a tomar como fundamento, que así es, sino lo vamos a tomar como rastro histórico. Que esa es la manera que lo podemos mirar. Pero sí tenemos que conocer esos libros, porque nos vamos a encontrar con gente muy, muy conocedora. Entonces, entre más nos preparemos, qué mejor. De hecho, yo tuve un pastor cuando era cristiano, y este hombre, yo decía que él estaba loco porque él decía que era judío, y yo decía, ¿está loco? ¿De dónde? Si nosotros nacimos acá, ¿verdad? Era cuando todavía no se me caía el velo. Y seguido nos agarrábamos de chongo, porque él defendía una cosa y luego... y yo defendía, la palabra, la escritura, pero él era de llamada final de Los Ángeles. Ajá. Y él nos daba, a la gente le daba agua con aceite y según para sacar los demonios, y ya sabe, agua con sal les empezaba a dar. Y yo le decía, pero ¿dónde está en la Biblia? A mí, dígame en la Biblia. Pues la gente, pues, supuestamente le estaba sacando demonios. ¿Cuál era el aceite y el agua que los hacía vomitar? Y yo decía, y él me decía que él era judío. Yo decía, ¿de dónde saca que es judío? Si es salvadoreño, decía yo, ¿no? Entonces, ahora resulta y resalta que el otro día me lo topo ahí, con peyotes y todo el asunto ahí, y digo yo, ¿a poco se judaizó? Dije yo, se judaizó, porque todavía yo no. Ajá, yo no, a mí, el velo todavía estaba en mí, pues yo estaba en el cristianismo. Se judaizó. Total, yo me burlaba de él, y ya cuando me cae el velo a mí, pero yo dije, pero yo voy a andar así como ese, decía yo. Yo me preguntaba en mí, yo voy a andar así como ese, dije, y también voy a traer la kipa y los peyotes y todo eso. Entonces ya fue cuando Daniel habló conmigo y le dije, él me dijo, es que nosotros no somos así, me dice. Nosotros somos, es que mucha gente viene y se va directamente al judaísmo. Y ahí fue donde yo entendí que mi identidad no está en mi vestidura. Mi identidad está en guardar el mandamiento, obedecer la Torah, y él siempre anda citando la halajá, siempre. Sí, porque eso, lo del peyot y todo eso es halajá, pero tiene que ver con Cábala. Sí, yo el mandamiento visual que uso es este. Baruch Hashem, el tzitzit. Baruch Hashem. Es el único. Bueno, hermanos, excelente. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno que nos permitió llegar hasta aquí, y a pedirle que sea el que es honrado en todo momento. Amén. ¿O hay alguien más que tiene alguna pregunta o duda o comentario?
Pastor, no, yo... Suéltela, mi hermana, suelte. No es con respecto a lo que dijo la hermana María Rosa o Rosa María, la nueva. Sí. Ya, ella decía que mucha gente se está llegando, ¿verdad? Y me llegó el segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque hay un tiempo en el que no obedecerán las verdaderas enseñanzas. Espérame, no era ese. ¿2 Timoteo qué? Aquí lo anoté. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Porque hay un tiempo en el que no obedecerán la verdadera enseñanza, sino que juntarán a los maestros de acuerdo a sus propios deseos, que enseñan lo que sus oídos tengan comezón de oír. Pero yo estaba con la pregunta, ¿estamos en ese tiempo de la comezón de oír? Estamos. Hermana, esa es mi hermana. Perdón, ¿me podría repetir la cita bíblica? Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. 3, 4. Ok, gracias. Baruch Hashem. Ese pasaje se puede respaldar con ese pasaje, lo que acabamos de leer, ahí donde dice alajá. Ajá. Porque realmente estamos en ese tiempo ahorita. Sí. Bueno, familia, vamos a orar y darle gracias al Eterno que nos ha permitido tener esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación. 4, 3. A Kadosh Elohim de Abraham, Isaac y Jacob le damos gracias por este tiempo especial que nos ha brindado, nos ha permitido estar aquí conectados delante de su majestad para poder estudiar su palabra y poder seguir su ejemplo. Abacadosh Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, bendice a este pueblo que a usted, mi rey, le ha placido reunir en este lugar. Yevarejeja Yahweh beyismereja Yaer Yahweh panabeleja bejuneja beyeshem leja shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde y haga brillar su rostro sobre sus vidas. Que Yahweh alce su rostro a favor de ustedes y que tenga misericordia de cada uno. Que Yahweh deposite vida eterna y shalom, paz en sus corazones, en sus familias, en todo lugar donde ustedes estén. Que el Espíritu de Yeshua, nuestro Mashiach, more siempre dentro de cada uno para poder seguir su ejemplo y poder caminar de acuerdo a sus instrucciones. Que todo lo que sus manos toquen sea prosperado y que todo lo que hemos estudiado sea pasado por una balanza y se saque solamente lo edificante. Si ha salido palabra de hombre, es echada por tierra, que no dé fruto, pero todo lo que ha venido del trono de Yud Hei dé fruto al 100%. Abacadosh bendice a este pueblo de una manera especial. Te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en este día. Y te pedimos que seas honrado, seas glorificado y seas exaltado desde ahora y para siempre, oh Adonai. Yud Hei Vav Hei Yahweh Sebaot Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.